Bienvenidos, en esta tarde les voy a hablar acerca de la masculinidad, la verdadera masculinidad. ¿Qué es la masculinidad? Realmente en el mundo de hoy tenemos unas ideas erróneas, distorsionadas acerca de la masculinidad. Creemos que ser masculino es tener músculos grandes, manos fuertes, piernas gruesas, o pensamos que la actitud ruda, dura, hosca de un hombre lo hace ver masculino, o sus muchas relaciones sexuales con diferentes mujeres lo hace ver masculino, o el tratar de imponer sus ideas a su esposa o a sus hijos. Nada más lejos de la realidad y de la verdad. Esto no tiene nada que ver con la verdadera masculinidad. Esto es una idea totalmente distorsionada del plan de Dios y el propósito de Dios para el hombre. La masculinidad es la esencia, es una sustancia preciosa que Dios dio al hombre desde el mismo momento en que lo creó, en el mismo momento que lo hizo. Y esa masculinidad se expresa de la manera perfecta en el Señor Jesucristo, que es el modelo perfecto de masculinidad. Entonces les voy a hablar acerca de unos puntos para que ustedes se evalúen y se vean a sí mismos y se digan si sí están viviendo esta masculinidad, y si no, pídanle a Dios que redima esa parte de sus vidas. Solo Jesús la redime, porque a raíz del pecado esa masculinidad se distorsionó y lo que conocemos hoy como machismo no tiene nada que ver con masculinidad. El primer punto tiene que ver con despojarse de la comodidad. Jesús mismo se despojó. Siendo Jesús Dios, se hizo esclavo, se hizo un hombre para morir en una cruz. ¿Qué vio Jesús? Las necesidades del ser humano de ser restaurado, de ser salvado, de ser sanado. Él vio y se fijó en nuestra necesidad. Un hombre debe fijarse en qué puede ayudar y mejorar su entorno, a quién puede servir, a quién puede mejorarle su situación, su vida. Pero muchas veces los hombres se han acomodado tanto que les cuesta desacomodarse. Y hay pequeños ejemplos. Por ejemplo, los hombres en un bus, en un Transmilenio, que van sentados, que van muy cómodos y que van muy cansados, y que el bus está repleto y ven mujeres con hijos de pie, pero ellos no se acomiden a cederles el puesto. Es difícil desacomodarse. O aquellos hombres que no ayudan en nada en la casa, ni sacan la basura, ni ayudan a la esposa a lavar los platos, porque de alguna manera se desacomoda. Y el hombre le gusta la comodidad, y es muy difícil como renunciar a esa comodidad. Pero Jesús mismo les da el ejemplo, hombres. Jesús mismo da el ejemplo, y qué bueno que ustedes puedan expresar su masculinidad a través del servicio a los demás, empezando en sus hogares, empezando con servir a sus esposas, escuchándolas. A veces lo único que necesitan sus esposas es tiempo para que las escuchen, y ahí estará aflorando la masculinidad. Ellas se van a enamorar mucho más de ustedes porque los van a ver muy, muy masculinos. Y ese es el plan perfecto de Dios. O un hombre que ayuda en la casa a mantener la casa limpia en el hogar. Es muy triste porque hay hombres que están tan cómodos en sus casas con sus padres que no quieren asumir la responsabilidad del matrimonio. Tienen ya su profesión, tienen su trabajo, tienen su novia. Bueno, tienen relaciones sexuales también con la novia, y a veces también veo que se acomodan tanto a esto, tienen todo como tan fácil, que no se atreven a llegar a un matrimonio, a hacer un pacto con Dios para proteger, para guardar, para amar a una mujer para toda la vida. Es un poco difícil para los hombres que están tan cómodos en el mundo actual, en pleno siglo XXI, se están acomodando mucho a estar en sus casas, muy relajados, y no se están queriendo casar.
John Piper enseña que la masculinidad madura se expresa no en la demanda de servicio, sino en la fortaleza de servir y sacrificarse por el bien de la mujer. Qué hermoso, hombres, que ustedes tengan en cuenta esto, que cuando ustedes sirven, cuando ustedes dan de su fuerza, de lo que Dios les ha dado a ustedes, ustedes están exponiendo al máximo la masculinidad y están siguiendo el ejemplo de Jesús. Segundo punto tiene que ver con amar a su esposa. Un hombre expresa la masculinidad cuando realmente decide amar a su esposa y serle fiel a su esposa. Contrario a la idea de que entre más mujeres más macho, Dios dice que Él ama la fidelidad, que Él nos amó tanto, que Jesús nos amó tanto, que dio aún su vida por nosotros. Y en la palabra de Dios en Efesios 5, 25, 26 dice: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Qué hermoso para uno de mujer que el hombre esté dispuesto aún a dar su vida por uno. Ese es el sueño de toda mujer, que un hombre se atreva a conquistarla, a amarla, a respetarla, a honrarla. Y no es aquel hombre que es infiel y que hace sufrir a su mujer y que no la valora. Eso no es masculinidad. Masculinidad tiene que ver con fidelidad, con el amor verdadero. Así como Cristo amó a su iglesia, hombres, Dios les pide a ustedes amar a sus esposas y hacerles fieles a sus esposas. Dice el Señor en Jeremías 31:3 que hace mucho tiempo, dice, se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. La fidelidad es supremamente importante y solo con el ejemplo, con el modelo perfecto que es Jesús, tú podrás valorar totalmente el amor y el respeto hacia una única mujer, y que tú te guardes para esa mujer, que guardes tus ojos, que guardes tu corazón para esa mujer, para tu esposa. El tercer punto tiene que ver con la responsabilidad de proveer para su casa. Realmente es supremamente importante la provisión en el hogar. El hombre está llamado a ser el proveedor de su casa. Dice en la palabra de Dios en 1 Timoteo 5:8 que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es tan bueno, tan importante que el hombre sea esforzado, sea trabajador, madrugue, se esfuerce por tener las necesidades de su casa básicas suplidas, y aún pueda ahorrar y aún pueda llevar a sus hijos, a su esposa a vacaciones, que sea un hombre supremamente organizado. Y en esto tengo un ejemplo que a mí me llamaba mucho la atención, y es que mi esposo un día me decía que cuando él estaba pequeño su papá se quedó sin trabajo y que su papá, mientras le salía el nuevo trabajo, decidió todos los días levantarse a las 3 de la mañana e irse a Corabastos a levantar bultos. Y a mí esto me impresionó, me pareció supremamente valiente, y nunca a ellos les faltó absolutamente nada porque tenían un papá responsable, un papá proveedor. Y mi esposo dice con mucho orgullo esto: mi papá hizo esto por mi mamá y por mí, y lo valoro muchísimo. Y esto es cosa de hombres, esto es cosa de masculinidad. Hombres, el cuarto punto tiene que ver con que ustedes compartan sus conocimientos primeramente con sus esposas, sus hijos y su entorno. El Señor Jesús nos da el ejemplo, dice en Mateo 5 del 1 al 2. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y Él comenzó a enseñarles. Ahí Él comenzó a enseñarles. Y hay muchos pasajes donde muestra cómo el Señor se maravillaba enseñando con tanto amor, con tanta dulzura a todos, hombres, mujeres, niños, le escuchaban. Y alguna vez también Él multiplicó el pan y bueno, él fue un hombre supremamente bondadoso, supremamente lindo, pensaba siempre en servir, en ayudar a otros. Pero aquí en este punto quiero resaltar lo que es enseñar. Ustedes, hombres, tienen muchas cosas por enseñar. A veces algunos de ustedes las enseñan muy bien a otros.
pero fallan en enseñar a su propia familia, a su propia esposa y a sus propios hijos. Les falta tal vez esa paciencia, ese amor, esa dulzura para enseñar. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que se les para el pelo y se molestan cuando les está a ustedes enseñando a sus respectivas esposas cómo manejar el auto y ellas no lo hacen bien. A la primera vez ustedes ya se molestan, y yo conozco personas que hasta pelean, parejas que discuten y no se puede volver a hablar del tema, y la mujer tiene que buscar a otra persona que le enseñe porque su propio esposo no tiene la paciencia para enseñarle. Yo sé que ustedes en estas cosas son supremamente exigentes, pero hay que ser pacientes, y así como ustedes tienen paciencia con otros, primeramente les pido que tengan paciencia para enseñar a sus propias esposas y a sus propios hijos. Es supremamente importante que ustedes como hombres saquen el tiempo para enseñar la palabra de Dios, no solo a su esposa, sino a sus hijos. Ustedes van a encargarse de edificar el hogar con la palabra de Dios y le van a enseñar a su esposa la palabra de Dios. Lo que Dios les ha enseñado a ustedes lo van a compartir con sus esposas y con sus hijos, porque ustedes, hombres, están llamados a ser los sacerdotes del hogar. Entonces, deleítense en enseñar todas esas cosas que Dios les ha enseñado, y tengan cuidado de cómo expresan sus pensamientos, sus ideas o sus juicios, porque a veces son supremamente duros y sus esposas ya les da miedo hablarles porque de pronto sus reacciones no son las mejores. Entonces les aconsejo que enseñen como Cristo enseñaba, con amor, con paciencia, con dulzura. Cuando ustedes lo hacen, ustedes se van a ver supremamente masculinos. Ustedes estarán mostrando el plan perfecto de Dios para sus vidas. Vamos a ir entonces al quinto punto. Quinto punto es tener humildad como para reconocer que necesitas de otros, porque nuestra cultura confunde la masculinidad con el machismo, y entonces el que es macho pues no le pide favor a nadie porque él todo lo puede, porque es muy fuerte, porque todo lo sabe. A veces es supremamente como orgulloso y soberbio, y de eso no se trata la masculinidad, como hemos dicho en esta charla, sino se trata de humildad. Jesús mismo reconoció un día que tenía mucha sed y le pidió a una mujer que le regalara agua. En ese tiempo hablarle a una mujer no era bien visto, y mucho menos si era de un pueblo como Samaria, pero Jesús mismo hizo todo lo posible para encontrarse con esa mujer hermosa, esa mujer samaritana, para pedirle agua, pero también para revelársele a ella como el Señor, como el Cristo. Entonces, hombres, les aconsejo y les animo a que tengan la humildad para reconocer que necesitas de otros. Otra cosa importante, un sexto punto, es que los hombres masculinos muestran sus emociones. ¿Quién dijo que los hombres no pueden llorar? Claro que pueden llorar. Jesús mismo lloró. Entonces, expresen sus emociones. Dejen al lado la mentalidad ruda, seca, dura, que no lloro, que no expreso mis emociones porque es que soy macho. No, estás engañado. Permite que Jesús redima tu masculinidad, y vas a ser de bendición para muchos, y es muy bueno para ti expresar tus emociones, es muy bueno para tu alma. Séptimo, la masculinidad no se trata de los músculos, como yo les decía al comienzo, y me encanta una parte de la Biblia que está en 1 Samuel 16:7, que dice que Dios no se fija en la apariencia ni en la estatura, sino en el corazón. El Señor se fija en el corazón. Y resulta que esta historia me impacta mucho porque Samuel está buscando un rey para Israel, y el Señor lo envía a la casa de Isaí y le dice que uno de los hijos de Isaí será el nuevo rey de Israel. Y cuando Isaí empieza a presentarle sus hijos, al primero de ellos
Samuel se impactó porque lo vio supremamente alto, supremamente fuerte, me imagino que manos grandes, espalda ancha, y él en su ser dijo, no, evidentemente este es el rey. Pero el Señor dijo, no, ese no es el rey. La masculinidad, hombres, no se trata de tu físico, es la esencia misma que Dios te ha dado desde el momento en que te creó, desde el momento en que te hizo. Bueno, y octavo, es muy interesante este punto porque muchos hombres que son cristianos, basándose en 1 Corintios 11:3, que dice que la cabeza de todo hombre es Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces dicen, no, pues yo soy la cabeza de mi hogar, entonces yo aquí mando, yo aquí digo lo que se tiene que hacer y mi mujer y mis hijos tienen que obedecerme arbitrariamente y autoritariamente, lo dice. Entonces no es el modelo de Jesús. Jesús mismo como líder y como cabeza vino a servir a otros, vino a darse a otros. Él mismo lavó los pies de todos sus discípulos. Entonces, cabeza es una responsabilidad supremamente grande que Dios les ha concedido a ustedes. Y cabeza en el griego se dice que pale. Se los voy a deletrear. Es K-E-P-H-A-L-E. Y que pale se puede definir de dos maneras. Cabeza, pero también fuente. Jesús es fuente de vida para el hombre. El hombre es fuente de vida para la mujer, porque la mujer fue sacada del hombre. Y octavo, muchos hombres cristianos, basándose en 1 Corintios 11:3, que dice, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios, dicen y aseguran que entonces el papel del hombre es mandar en la casa y que se hace exclusivamente lo que el hombre dice y que la mujer no tiene derecho a pensar ni a decir absolutamente nada. Y esta es una actitud totalmente arbitraria y autoritaria que no tiene nada que ver con el modelo perfecto que es Jesús. Jesús es Dios hecho hombre y nunca trató de esa manera a nadie. Más bien Él nos muestra su servicio, Él nos muestra su amor, aún Él lavó los pies de sus discípulos. Entonces Él tiene muy claro que si es cabeza es para dar vida, es para servir a otros, es para ayudar a otros. Es una responsabilidad muy grande que Dios les ha dado a ustedes, hombres. Dios ha creído en ustedes para esto y es ser fuente de vida para sus esposas, ser fuente de vida para sus hijos. Entonces es una responsabilidad maravillosa que ustedes tienen y ahí estarán ustedes llevando a cabo el plan y el propósito de Dios para ustedes. Esa es la masculinidad en el hombre, para que él contribuya a los propósitos de Dios en este mundo y no para que se enseñoreen ni de la mujer ni de sus hijos, sino corazón humilde, corazón sencillo, corazón lleno de pasión por Dios, por amor a su esposa, fidelidad a su esposa, entrega, servicio. Cuando un hombre vive de esta manera, está viviendo su masculinidad y Dios se goza en eso, porque es el plan perfecto de Dios, que con la redención vuelve a ser como al principio, como antes de que hubiera habido el pecado y se hubiera distorsionado todo esto. Con Cristo se redime la masculinidad y bueno, yo los animo a ser como Cristo. Bendiciones.